Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo me portan? Qué callados. Bueno, calladas todas. ¿Qué les pasa? Todo bien, Lick. Buenas noches, Lick. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Me preocupa que solo veo 7, 8 contándome a mí. Por ahí me dijeron que algunos se excusaban, pero aún así es muy poco. Bueno, entonces vamos iniciando el día de hoy. Ok, entonces vamos a empezar por la presentación del capítulo número 8. Ok, entonces, por acá, que es, todas están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, ahora viene lo que nosotros habíamos hablado todo el inicio, ¿verdad?, de la clase, que es el poder comprobar si existen diferencias o no estadísticas entre un grupo y otro. Entonces, en el caso de las comprobaciones de diferencias, recordando de que la media es el punto, ¿no?, en el cual representa por unanimidad, y sobre todo pensando cuando hay una distribución normalizada de puntajes que representa entonces el promedio natural de todos los casos. Entonces ahora lo que nosotros nos importa como investigadores es eso. Todos nosotros tratamos de establecer entonces una hipótesis, recordando que la hipótesis es todo aquello que va a plantear entonces, hablando a nivel estadístico, si existe o no entonces diferencias o similitudes respecto a una o más muestras. Recordemos que las muestras, ¿verdad?, tienen que ver con un segmento de la población. Por ende, hubo un último tema que no lo terminamos de desarrollar, pero solo lo voy a tocar como por encima, que era la distribución muestral de medias, o lo que se conoce como media de medias. ¿Recuerdan esto? Que habíamos puesto aquel ejemplo de aquel investigador que había recabado datos de 50,000 individuos, pero cada 500 individuos representaban una muestra. ¿Recuerdan aquel círculo y toda la cosa? Bueno, entonces, lo que nosotros tratamos de establecer acá, ese bendito ejemplo, dice Angie, ese ejemplo en el que me dijo mejor, se lo explico por encimita y no lo vemos como todos nunca lo he utilizado, así que mejor se lo expliqué por encimita y aquí estoy haciendo lo mismo. Porque al final lo que nosotros andamos buscando es establecer comparaciones entre estas medias estadísticas. Y estas comparaciones nos van a permitir entonces determinar si tenemos diferencias o similitudes entre dos o más muestras. Inclusive, vamos a ver más adelante, que podemos contrastar a la misma población si la medimos 2 veces en el tiempo, como por ejemplo los diseños de investigación experimental que evalúan a un individuo en un tiempo X y luego se le vuelve a evaluar a ese mismo individuo en un tiempo Y. ¿Ok? También la otra semana vamos a empezar a establecer diferencias entre medias con Ns diferentes, o sea, con poblaciones distintas, y también cuando nosotros obtengamos valores por debajo de 30. Ahí vamos a utilizar la t-student, vamos a utilizar también las correlaciones. Ahora bien, ¿qué recuerdan sobre esta información? Sobre hipótesis nula e hipótesis de investigación. ¿Qué se les viene a la mente cuando oyen estas palabras? La hipótesis de investigación es básicamente nosotros lo que creeremos que se va a encontrar en la investigación. La hipótesis nula pues refuta todo lo que nosotros considerábamos de la investigación. Exactamente, la hipótesis nula. Y les voy a ser sincero. Yo crecí realmente siempre pensando que la hipótesis de investigación
era la que se planteaba de primero. Y realmente ahora la corriente, o sea, no quiere decir que es una regla, pero ahora la corriente de mayoría de investigadores realmente utilizan primero la hipótesis nula para descartarla. Eso es lo que buscan todos, descartar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación, recordando que una es la antítesis de la otra, como por ejemplo la hipótesis nula puede ser ninguno de los estudiantes de método 2 va a pasar la clase, y la hipótesis de investigación es todos los estudiantes van a pasar la clase de método 2, o por ahí, más o menos, por ahí anda la hipótesis. Realmente es una antítesis como tal entre una y otra. Y que les acabo, bueno, por ahí dicen, ya veremos. Porque esa es la idea, es rechazar la hipótesis nula para aceptar la hipótesis de investigación. Entonces, la hipótesis nula sustenta entonces que dos muestras que fueron extraídas de la misma población, entre cada una de ellas va a haber diferencias. ¿Ok? Eso siempre va a ocurrir. Muy extraña y de manera muy extraña, las medias van a ser idénticas. Muy difícil que eso ocurra. Por ende, entonces, estas diferencias que nosotros que nosotros comprendemos, ¿verdad? También se les conoce, y este es un fragmento del tema anterior que les digo que prefiero dárselos por encima, es conocido como el error muestral o el error de muestreo. El error de muestreo plantea de que recordemos que nosotros no trabajamos con universos completos, trabajamos con muestras. Y al trabajar con muestras va a existir un margen de error, una en la escogencia o al escoger a los individuos que van a participar, así como en las respuestas que pueden dar los individuos ante estos instrumentos evaluados. Y entonces el error muestral se va a conocer como la diferencia entre estas dos medias de muestras. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, cuando tenemos dos o más muestras, ¿verdad? Siempre va a haber un error, ¿verdad? En el cual nosotros vamos a tener, el cual el individuo, ¿verdad? Vamos a determinar si esos errores se deben a un error de cálculo o realmente si la diferencia existe a partir de reales diferencias entre las medias. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Y en la hipótesis nula, como decía, es la antítesis de esta búsqueda que nosotros tenemos. Porque nosotros planteamos entonces en la hipótesis nula que esta diferencia entre medias no representa una diferencia real entre las medias poblacionales, sino que se pueden deber sobre todo a un error de muestreo. ¿Claros? ¿Vamos bien? Claro, hoy no nos acompaña ningún caballero más que su servidor. Bueno, como son poquitas, me puedo dar el lujo de preguntarles una por una. A ver. Angie, Yareni ya me contestó. Las demás. Sí. Kelly, Vivian, Paola. ¿Se entiende? Ok. Pues sí, pero la pregunta es, Paola, pero la pregunta es, ¿qué? Pues, o sea, no entiendo lo que estamos hablando. Okay. Bueno, que conste que le pregunté. Bueno, entonces, lo que plantea la hipótesis nula es que las dos medias, quiere decir la media de la primera población y la media de la segunda población van a ser iguales. Y ese valor que ustedes ven por ahí en la fórmula como tal, ¿verdad? Eso es lo que representa como la media poblacional.
Ahora bien, si la hipótesis nula es, ¿verdad?, que trata de entender de que las diferencias que pueden existir, ¿verdad? O sea, no quiere decir que no existen diferencias, ¿ok? Eso es algo importante. Las diferencias es probable que existan, muy, muy probable que existan, pero lo que busca es explicar que estas diferencias de la media se deben al error muestral, ¿ok? Ahora bien, vámonos al otro lado, que es la hipótesis de investigación. La hipótesis nula generalmente se expone con el objetivo de rechazarla, ¿ok? Como por ejemplo, por ahí hay algunos que están estudiando trastornos alimentarios y autoestima. Entonces, la hipótesis nula debería de ser entonces de que no existe una relación estadísticamente significativa entre trastornos de la conducta alimentaria y autoestima. ¿Ok? Esa es la hipótesis nula. Pero siempre nosotros vamos a exponerla con el objetivo de rechazarla. Entonces, una vez que nosotros rechazamos la hipótesis nula, automáticamente nosotros estamos aceptando la hipótesis de investigación o la hipótesis alterna, que plantea entonces que sí existe una verdadera diferencia poblacional, y esa verdadera diferencia poblacional es que la diferencia que se obtiene entre estas medias es demasiado grande como para ser explicada por el error muestral o el error de muestreo. Y se entiende por la fórmula que la media poblacional 1 no es igual que la media poblacional 2. Ahora bien, una vez que nosotros obtenemos, ¿verdad?, el primer punto que ya hemos establecido, las medias poblacionales como tal, que son qué es lo que buscamos con la hipótesis de investigación y la hipótesis nula, ahora entonces debemos de entender estadísticamente qué determina entonces si se acepta la hipótesis nula o se rechaza la hipótesis nula. Y esto es conocido como los niveles de confianza. La manera más fácil que yo les puedo explicar qué son los niveles de confianza es algo que ustedes han escuchado, en los últimos años, en el último año. ¿Recuerdan cuando todo el mundo estaba hablando de las vacunas y de la eficacia de las vacunas, y que esto y que aquello, y que una era el 70% y que otra era el 90 y tanto por ciento? ¿Sí? ¿Recuerdan esa parte? Un poquito, estuvimos hablando de eso. Sobre la efectividad de cada una de las vacunas. Exactamente. Entonces, así como ustedes, quiero que tengan ese ejemplo en cabeza, en su mente, y piensen ahora entonces que ese porcentaje, ¿verdad?, es el mínimo que debería de alcanzar un proceso estadístico para poder aceptar o rechazar una hipótesis nula. Entonces, si esta diferencia es estadística, aquí es donde viene la importancia de utilizar los términos apropiados. Si es estadísticamente significativa, eso quiere decir que el resultado se debe a una diferencia poblacional y no a un error muestral, como lo acabamos de ver, se va a establecer entonces ese nivel de confianza, o también conocido como nivel de significancia. Y este porcentaje, ¿verdad?, este nivel de confianza es el nivel de probabilidad en el cual se puede rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación. Por lo cual entonces vamos a rechazar la hipótesis nula si la probabilidad es muy pequeña. Ok. Se los traduzco en pocas palabras, pero para eso me tengo que adelantar un poquito. Recuerdan la curva normal, ¿verdad? La curva normal habla acerca de que la media es 0, ¿verdad? Recuerden que la media que se encuentra acá, ¿sí? Esta es la media, ¿sí? Y la mayoría de puntajes se encuentran entonces entre el 68% de la población se encuentra entre una desviación estándar positiva y negativa, el 95.4% entre
dos diferencias positivas, dos desviaciones estándar positivas y negativas, y así sucesivamente. Entonces, lo que se busca acá es que se haga un estudio lo suficientemente bueno como para determinar que las diferencias no ocurran dentro de estos espacios. O sea, que se aleje por lo menos de esas dos desviaciones estándar. ¿Ok? Y entre más se aleje de la media, mayor probabilidad existe de que esa diferencia que existe entre la media como tal y entre las medias de las dos poblaciones no se debe a un error muestral, sino que se debe a una diferencia real. ¿Estamos? Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? Si nos hemos enfocado en medidas en medidas centrales y en medidas de dispersión, aquí cuando hablamos de los niveles de confianza nos vamos a enfocar específicamente en las últimas partes de la curva, que es a partir de las dos desviaciones estándar o de las tres desviaciones estándar. Y eso va a depender, vamos a ver más adelante, del grado de porcentaje que nosotros queremos comprender. Entonces, los niveles de confianza se pueden expresar de distintas maneras. Se pueden expresar en términos de probabilidad. Recuerdan que cuando hablamos de probabilidad siempre era basado en 1. ¿Recuerdan? Probabilidad hablaba de que 0,05, como ustedes ven por ahí, es que de cada 100 fenómenos o cada 100 personas o cada 100 evaluaciones, probablemente nada más 5 van a aparecer entonces con dicha conducta o con dicho fenómeno o con dicha evaluación. Como por ejemplo, pensemos en las notas de un examen, por ejemplo, si yo dividiera las medias, ¿verdad?, entre los exámenes de los grupos, ¿verdad?, y de cada 100 personas, ¿verdad?, 5 salieran por fuera de esa desviación estándar, entonces sí se podría considerar que se cumple con ese nivel de confianza. Como les digo, se utiliza tanto de manera como expresado como probabilidad, como un porcentaje también. Y esto corresponde exactamente de manera complementaria a 100. Recordemos entonces que si nosotros hablamos de 0.05, esto representa un 5%, ¿cierto? De 100. Porque este 0.05 es de 1 y el 5% es de 100. Eso quiere decir de que existe una probabilidad, hablando del nivel de confianza, de nuevo, del 5% de error o del 95% de nivel de significancia o de la probabilidad de 0,05 es entonces alta. ¿Se entiende? ¿Está bien? A ver. ¿Estamos? ¿Podría explicar con otro ejemplo, Liz? Ok, voy de nuevo. Por ejemplo. Acá. Ok. Probabilidad 0.05. Ay, ¿qué se me salió ese? 5% y 0.05. Ok. Recordemos, este 0.05 equivale, a un 1.0 y el 95% equivale a un 100%. Entonces, cuando nosotros hablamos del nivel de error, que es el porcentaje más bajo, o sea, el 5%, o el nivel de significancia, que es el porcentaje más alto, que es el 95%, esto hablamos de que este es el nivel que debe de alcanzar el individuo para que la hipótesis nula sea rechazada y la hipótesis de investigación sea aceptada. Como por ejemplo, imaginemos que, volviendo al ejemplo de los trastornos de conducta alimentaria, vemos una diferencia en las medias entre
digamos que el grupo dividió entre hombres y mujeres a la población y descubrió de que la diferencia que hay entre hombres y mujeres, ¿verdad? Superó el 95%, ¿verdad? De significancia, entonces rechazamos hipótesis nula y aceptamos hipótesis de investigación. Ya vamos a ver el procedimiento estadístico que nos lleva a esa decisión. ¿Ok? ¿Ahora sí ya se entiende? ¿Yareni? Vamos a aclarar. Entonces, utilizando siempre el ejemplo de los trastornos alimenticios, de chicos, chicas. Entonces, si la hipótesis nula era que había mayor probabilidad de que una chica tuviese, no, menor probabilidad de que una chica tuviese un trastorno alimenticio, pero los resultados arrojaron lo contrario y resulta que es mayor probabilidad, se rechazó la hipótesis nula, que en este caso era esa. No sé si me doy a entender. Exactamente. Exactamente. Sí va. ¿Estamos? Se va a entender un poquito más porque voy por partes. Se va a entender un poquito más con el ejemplo que tengo al final. Pero lo que quiero que me entiendan de los niveles de confianza es que se debe de alcanzar un puntaje mínimo, estadísticamente, ¿verdad? Se debe alcanzar un puntaje mínimo para poder entonces determinar si se acepta o no se acepta la hipótesis. ¿Ok? Tradicionalmente se utiliza el nivel de significancia del 95% o el 0,05. Y estas son las áreas bajo la curva que representan una distancia más o menos de 1,96 desviaciones estándar de diferencia media de 0. Voy de nuevo por acá. Si ustedes ven, ¿verdad? Aquí el valor que me da, ¿va? Entre dos desviaciones estándar es del 95.4%, ¿cierto? Entonces, si yo le resto 0.4 de cada lado, ¿sí? Entonces, en lugar de tener 0.04, en lugar de tener 2, tengo 1.96. 1.96 negativo. Ahí es donde se alojaría exactamente el 95% de la población. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Y cómo nosotros lo podemos encontrar? Les voy a recordar también la tabla B, que por allá también. ¿Recuerdan la tabla B? Sí. Tabla B. Sí, que era la que ustedes encuentran en la parte final de su libro, de su manual. Entonces, la tabla B habla acerca entonces del 50% de la población que nosotros buscamos. Y si ustedes ven el puntaje Z, que nosotros ya lo hemos avanzado en las semanas anteriores, recordemos que lo que busca aquí es puntaje por puntaje, evaluar cuánto es el porcentaje de individuos que se encuentran en esa desviación estándar. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros estábamos hablando en este momento, para el 95% de la población, y si yo busco entonces 1.96, o sea que me voy por acá, Z, 1, sí, y luego el 6, equivale a un 47.50% y de cada lado de la curva, ¿cierto? Y si yo sumo 47.50 más 47.50 me da un valor igual a 95. 95. Perfecto. ¿Se entiende? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Lick. Ok, entonces, volvamos por acá. Normalmente, ¿verdad? Como les decía, ese es el valor que más se utiliza. Pero cuando queremos ser todavía más estrictos, nosotros podemos utilizar un nivel de confianza que es mayor. Eso quiere decir de que al ser más estricto, normalmente la manera como se puede utilizar es que aumentemos la cantidad de la muestra para que el error muestral sea lo menos posible.
Y este es el nivel de confianza de 0,01 o del 99%. Y esto equivale, al igual como vimos ahorita, del 1,96 y 95%, aquí equivale a 2,58 desviaciones estándar o 99%. Ustedes ven por acá, ubico 2,5, ¿sí? Y luego me ubico hasta el 8, acá, ¿sí? Y me da entonces un valor de 99,02. ¿Estamos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Entonces, esos son los niveles de confianza que nosotros tenemos. ¿Ok? En el caso entonces de los errores o de los niveles de confianza, este es el porcentaje mínimo que debe de alcanzar el individuo para que entonces se pueda rechazar la hipótesis nula o alcanzar y aceptar la hipótesis de investigación. ¿Estamos? Ya vamos, como ya le va a empezar a agarrar un poquito más de sentido cuando veamos el ejemplo. Entonces, una vez que nosotros determinamos el nivel de confianza, el siguiente paso es el error estándar de la diferencia. Recuerden que aquí estamos utilizando comparación de medias. Eso quiere decir que cuando comparamos medias necesitamos al menos 2 medias. ¿Ok? Y esa diferencia entre esta desviación estándar se puede estimar a partir de la siguiente fórmula que vamos a ver. Esta estimación, ¿verdad?, se va a llamar entonces el error estándar de la diferencia. Recordemos que al utilizar muestras hay errores muestrales. Entonces, ¿qué queremos estimar acá? El error, porque ocurre error y eso es parte del proceso estadístico. Entonces, me voy a saltar rápidamente, solo les voy a explicar en qué consiste esta fórmula, porque esta fórmula es parte de la prueba de puntaje Z. Y esto es el error estándar de la diferencia, que ustedes ya conocen que ese símbolo sigma es de desviación estándar, la diferencia, y vamos a hacerlo en la raíz cuadrada de la desviación estándar de la población, de la media 1 al cuadrado, más la desviación estándar, el error estándar de la media 2 al cuadrado. Y cómo obtenemos cada valor de la desviación estándar de la media 1, vamos a dividir la desviación estándar que es S1, dividida entre la raíz cuadrada de N1 menos 1. Quiero que me tengan paciencia, ¿ok? Esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Y de igual manera para S2, perdón, para media 2, vamos a tener S2 sobre raíz cuadrada de N2 menos 1. ¿Ok? Entonces, para que nosotros podamos contrastar las hipótesis con distribuciones de frecuencia normalizadas, debemos de entender siempre que entre más lejos esté de cero, mayor probabilidad de que se acepte la hipótesis de investigación. Entre más cerca esté de cero, mayor probabilidad que se acepte la hipótesis nula. ¿Se entiende? O sea, el objetivo es que la desviación que existe entre las dos medias se salga lo más que pueda de la media. ¿Les hace lógica? ¿Tiene lógica esto? Hacia cualquiera de los dos lados, hacia el lado positivo como hacia el lado negativo. ¿Les hace lógica? ¿Les hace sentido esto? Les voy a preguntar. ¿Se entiende? A ver. ¿Por qué solo Kelly tiene el valor de decirme que lo repita de nuevo y los demás?
Sí, Lick, repítelo de nuevo, por favor. Para que se acepte una hipótesis de investigación, ¿verdad? Y se rechace una hipótesis nula, lo que debe de existir es que entre más lejos esté de la media, recordando que la media en una distribución normalizada está al centro de la curva, y entre más lejos esté, mejor es, porque así aumenta la probabilidad de que se acepte la hipótesis de investigación. Y entre más cercano esté a la media, mayor probabilidad de que se acepte la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, vamos ahora con el ejemplo como tal. Ya vamos a entrar por acá. Entonces, he estado hablándoles mucho de Z, etcétera, etcétera, pero todavía no he llegado a hablar acerca de la Z. La Z es la prueba estadística, entonces, que nos va a determinar si existe una diferencia estadísticamente significativa entre una media y otra. Entonces, la Z, hay varias maneras de poder obtener este puntaje, pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente en la última, donde utiliza entonces la media 1, la media 2 y el que acabamos de ver ahorita, que era el error estándar que puede existir, la desviación estándar de la distribución como tal. Entonces, 3 pasos importantes. Convertimos los puntajes crudos a unidades de desviación estándar, que eso ustedes ya lo van a tener en los ejercicios. También vamos a convertir los puntajes medios de una distribución de medias muestrales a unidades de desviación estándar, que ese sí lo vamos a hacer. Y luego vamos a traducir nuestra diferencia entre medias muestrales a unidades de desviación estándar. Para que vaya tomando un poco de idea, necesito que ustedes se ubiquen entonces en la página. ¿Qué página? 127. Ok. Y aquí quiero que alguien me vaya leyendo y específicamente, bueno, yo lo voy a leer y quiero que ustedes vayan anotando algunos datos. Ok, por eso dejé aquí la parte en blanco. Entonces quiero que se ubiquen en la segunda parte de la página 127 y dice, supongamos por ejemplo, lo ubican en el tercer renglón. Sí. Ok. ¿Me puede ayudar ahí de una vez? Y yo voy copiando los valores. Escuchen algo diferente, amigos. Supongamos, por ejemplo, que una muestra de 100 liberales tiene un puntaje medio de permisibilidad de 7, mientras que una muestra de 100 conservadores tiene un puntaje, No, siga. medio, Yo lo estoy de copiando. permisibilidad de 2. El razonamiento es así. Si nuestra diferencia entre medias obtenida de 5, paréntesis 7 menos 2 igual 5, está tan lejos de una diferencia de 0, que solo tiene una pequeña probabilidad de ocurrir en la distribución muestral de diferencias, rechazamos la hipótesis nula, que como antes dijimos, es la hipótesis que establece que la diferencia obtenida es un resultado del error de muestreo. Ok, entonces vamos a parar ahí un segundo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, como ustedes vieron ahorita, es que vamos a convertir entonces estos valores de puntajes que ustedes ven como X1 y X2. En este caso, nosotros vamos a hacer una comparación entre estos valores y ese error de muestreo como tal que existe, ¿verdad? Y nos estamos enfocando en esta fórmula que están viendo en la parte baja, es entonces el puntaje 1 como tal, ¿verdad? Que es la media 1, el puntaje de la media 1, que fue, ¿cierto? 7, ¿cierto? Ok. Menos el puntaje medio de la población 2. ¿Cuánto fue? 5. No fue 2. Sí, 2 es igual 5. 2, que era igual, que
Se saltó un pasito. ¿Ok? Y luego nosotros necesitamos obtener la media, la desviación de la diferencia estándar como tal. Entonces, aquí está ahorita un poquito inconclusa este ejemplo. Entonces, vamos a tomar entonces los valores que existen entre este ejemplo que nosotros estamos viendo ahorita, porque este ejemplo se lo fraccionan a ustedes en dos partes. Sin embargo, nos vamos a enfocar entonces en que la media como tal, ¿verdad? De esas diferencias muestrales, lo vamos a obtener a través de este puntaje. Y esta diferencia, ¿verdad? Que nosotros tenemos, que si ustedes vuelven a leer, es de 2, ¿sí? Entonces, tomo este valor de 7 menos 2 y lo divido entre 2. Y esto me da un valor de, como bien me dijeron, 5 entre 2, de 2.5. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo muy sencillo. Así que lo voy a saltar y quiero que ustedes ahora se ubiquen en el ejercicio 1 del final de su capítulo. En la página 146. ¿Ok? Este sí va a ir paso a paso. ¿Quién me ayuda leyendo? Los investigadores sociales buscaban comprobar la hipótesis de que la prensa clandestina no está ni más ni menos orientada hacia cuestiones sexuales que la prensa de clase media. Empleando un índice de sexualidad, recogieron datos de una muestra aleatoria de 40 artículos publicados en revistas de la clase media y de 40 artículos de revistas clandestinas. Mientras que la muestra de clase media tenía un puntaje medio de sexualidad de 3.0 y una desviación estándar de 1.5, la muestra clandestina tenía un puntaje medio de sexualidad de 4.0 y una desviación estándar de 2.0 o 2.0. Los puntajes medios más altos indican mayor sexualidad. Usando los datos anteriores, comprobar la hipótesis nula de que no existe ninguna diferencia con respecto a la sexualidad entre la prensa de clase media y la prensa de clase clandestina, que indican sus resultados. Solo un segundo que lo quiero mover un poquito para acá. Eso me quedó el punto. Sí. Y voy a separar un poco este de aquí. Entonces, habíamos dicho que entonces la desviación estándar de la N1, ¿verdad? Porque recuerden, estamos trabajando con dos medias. Entonces, una vez que nosotros tenemos, ¿verdad?, identificados los valores, habíamos dicho que la media 1 era igual de 3, ¿cierto? Y la segunda, y la desviación estándar era equivalente a 1.5, ¿cierto? Lo leo. Y luego, por otra parte, teníamos, voy a borrar este. Okay. Este de 3.0. 3. Okay. Y luego teníamos la media 2 que dijo de 4.0. No, perdón, no era 4.0. Ah, no, sí, 4.0. Y una desviación estándar de 2.0. Hasta ahí estamos bien. ¿Estamos? Solo estamos colocando los datos correspondientes, ¿no? Por ejemplo, uno, Sí. A, digamos que es la prensa clandestina, B es la prensa de clase media. Sí. Entonces, solo estamos así como equivalentes, datos Sí. equivalentes. Exacto. O sea, estamos extrayendo los datos del problema. ¿Ok? Y luego teníamos la misma media, la misma N para todos, ¿cierto? Que la N era 40 para los dos. Entonces, N1 igual a 40 y N2 igual a 40. ¿Cierto?
¿Estamos bien? Sí, N40. Ok. Entonces, si nosotros necesitamos utilizar esta fórmula, pero hay un valor que nosotros no tenemos, que es este. Entonces, ¿cuál es el primero cuál es la otra fórmula que necesitamos? Esta. Pero resulta que para llegar a esa, necesitamos estas dos. Confuso. De nuevo, para llegar al puntaje Z, necesitamos entonces el puntaje de la diferencia del error muestral, y para llegar a esta fórmula necesitamos el error estándar en cada una de las poblaciones. ¿Ok? Entonces, iniciamos por ahí. Entonces, ¿ok? Tenemos el error estándar de la media 1. Vamos a tener la S1, que es la desviación estándar, que sería entonces, ¿qué valor? Sería 1.5. 1.5. Perfecto. Vamos dividido entre raíz cuadrada de N1, que es 40, menos 1. ¿Cierto? Vamos y colocamos igual para la media 2. Y esto me da un valor de 0.0 sobre raíz cuadrada de 40 menos 1. ¿Ok? Siguiente, entonces, aquí nosotros tenemos que, deben de tener mucho cuidado. No es raíz cuadrada de 40 menos 1. Es raíz cuadrada de 40 menos 1. O sea, de 39. No de raíz cuadrada de 40 y de ahí a ese resultado final le restamos 1. Es al revés. Entonces, tenemos 1.5 y me pueden ayudar, por favor, sacando la raíz cuadrada de 39. $6.24. Alisa. Perfecto. Y para los dos igual, porque la media fue igual. Perdón, la n fue igual. ¿Ok? Ahora vamos con este procedimiento. ¿Cuáles son los resultados finales entonces por acá? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí, Lick. Perfecto. Entonces ahora ya tenemos esto. Voy a borrar por acá. Ya tenemos todo esto. Entonces ahora ya tenemos estos dos valores. Ahora voy a anotar por acá 0.24 y 0.32. Entonces, un segundo. Okay. Ahora vamos al siguiente paso. Vamos con la fórmula ahora de las diferencias de desviación estándar. Entonces, todo esto va a una raíz cuadrada. Y entonces tomo el primer valor entonces de la diferencia de la media 1, que es 0.24 al cuadrado. Y a eso le voy a sumar la siguiente diferencia, que es 0.32 al cuadrado. Resuelvan primero los cuadrados.
Bueno, a mí me dio 0.05 más 0.10. Perfecto. ¿A quién más le dio? ¿A quién más le dio algo? A mí igual que Yareni. Perfecto. Los demás me pidieron que estuviéramos haciendo eso, ¿verdad? A mí igual que Yareni. Solo que en la primera se redondea en 0.06. Mm, Me dio igual también. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos por acá con raíz cuadrada de 0.6 más 0.10. Quiere decir, sumo ambos, 0.06 más 0.10 me da igual a raíz cuadrada de 0.6. ¿Ok? Ok. Muy bien, perfecto. Y vamos al último paso entonces. Para darme entonces un total De 0.4. perfecto. ¿Ok? Entonces, ese valor a 0.4, ese es el resultado final que necesitamos. Entonces, por ahí. ¿No? Y por acá, 0. Ay, bueno, 0.4. Ahí lo pongo. Ok. Voy a borrar de nuevo. Perfecto. Entonces, ahora ya estoy listo para poder entonces utilizar, para poder utilizar esto. Entonces sería Z igual a 3.0, pero igual a 3, menos 4, que es igual a 4.0, y esto lo divido entre 0.4. Quiere decir, aquí es importante el símbolo, ¿ok? Menos 1. Y ese menos 1 lo voy a dividir entre 0.4. Me da igual a ¿cierto? Menos 2.5. Perfecto. Menos 2.5. Y ese entonces es mi valor de Z. Entonces ahora, recuerden, la expresión de Z es en desviación estándar. Eso quiere decir que si yo me voy a borrar todo ahorita, ¿ok? O sea que si yo me voy entonces, si yo me voy a la curva normal, entonces quiere decir de que ese 2.5 está a la mitad entre estos dos valores, ¿cierto? Eso quiere decir de que está entre el 95 y el 99% de probabilidades, que es lo que era lo que habíamos hablado del nivel de significancia. Pero para que ustedes no se enchivolen, vamos a buscar el valor exacto en la tabla B. Eso quiere decir que yo necesito entonces ubicar el valor 2.5, que coloco entonces, que es, como es 2.5 exacto, es 2.5 y 0, ¿verdad? O sea, 2.50. Para hacer entonces un total de... Disculpe, licenciado, sería 49.38 la respuesta.
Exactamente, pero Sí, ¿verdad? sí, pero recuerden que ese 49.38 nosotros lo multiplicamos por 2, porque recuerden que 49.38 es, es la diferencia que hay entonces entre cada uno de los lados de la media. Perdón, entre cada uno de los lados de la curva. ¿Cierto? Entonces es 49.38 más 49.38 para dar un total de 76. 76. Ok. Ahora entonces, con ese valor de 98.76, quiere decir de que si nosotros colocamos una línea, ¿ok? Colocamos entonces ahí 5 valores. Y voy a colocar por acá, en azul. 95, 96, 97, 98 y 99. Y el valor que a mí me dio fue de 98.76, ¿cierto? O sea que más o menos se aloja como por acá. Entonces eso quiere decir de que fue mayor del 95%. La pregunta es sí o no. Sí. Sí lo fue. Sí. Eso quiere decir de que entonces, si la hipótesis nula, si ustedes recuerdan por acá, vamos de nuevo a leer el problema. La hipótesis era que la prensa clandestina no está ni más ni menos orientada hacia cuestiones sexuales que la prensa de la clase media. Esa es la hipótesis nula. Ok, y entonces, si el valor que nosotros obtuvimos de Z fue mayor al 95%, ¿qué pasa entonces con la hipótesis nula? Se rechaza. Entonces la hipótesis de investigación es verdadera. Exactamente. Entonces, rechazamos la hipótesis nula. ¿Y a qué valor de significancia? Al 95% o al 0,05, que es lo mismo. ¿Se entiende? Así todos estamos conectados. Es que cuando lo estamos haciendo paso a paso, sí, licenciado, pero cuando nos enfrentamos solos es un poco más complicado. No, yo los entiendo. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Sí, Lick. Ok, perfecto. Entonces, no les quiero tirar todo el asador de una vez. ¿Ok? Entonces, ahora yo quiero que ustedes vayan a trabajar por su cuenta. ¿Ok? Recuerden que dentro de la guía, creo que el examen, perdón, el examen, creo que el ejercicio que les puse fue el ejercicio 2, si no me equivoco. ¿Sí, verdad? A ver, aquí está. No, ejercicio 3. Entonces, El si 3, quieren, Lick. sí, ahorita lo encontré. 3, 7, 9 y 10. Para que vean que esto tú, que ya, por cierto, mi computadora ya está funcionando. Entonces, por eso es que ayer les tuve que mandar por WhatsApp la guía. Entonces, vean el siguiente ejemplo. 2 grupos de estudiantes tuvieron exámenes finales de estadística. Solo se dio a un grupo la preparación formal para el examen, el otro grupo leyó el texto requerido, pero nunca asistió a clases. El primer grupo que asistió a clases logró calificaciones de 2, 2, 3 y 4 en el examen, y el segundo grupo que nunca asistió a clases obtuvo calificaciones de examen 1, 1, 2 y 3. Comprobar la hipótesis entre los estudiantes que no asistieron a clases y los que asistieron, que indican sus resultados. Y por ahí colocan una nota. Los exámenes se calificaron de 1 a 10 y las calificaciones más altas representan mejores conocimientos de estadística. ¿Ok? Entonces, voy a ir poniendo por acá de nuevo. ¿Ah? Yo no sé si ahí el libro está usando una comparación, pero no sé qué pasa. Ok, vean. Es que tienen que...
Este tipo de ahora, ok, entonces, quiero que presten atención a leer entre líneas. Trabajar con la media 1 acá. A ver, Rigoberto, le voy a pedir algo. ¿Será que puede apagar su cámara? Porque es que cuando aparece su cámara, ahí está. Entonces ya me aparecía, no me aparecía el espacio como para trabajar. Y luego la media 2. Entonces es muy sencillo. Recuerden todo lo que nosotros ya hemos visto. Este tipo de ejercicios implican para ustedes que trabajen desde lo que ustedes han aprendido. Les dieron, por ejemplo, les dieron aquí 4 puntajes para la media 1. 2 más 2 más 3 más 4. Y la siguiente es 1, 1, 2 y 3. 1, 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué necesito? La media, eso es lo primero. ¿Cuál es la fórmula para media? Sumo los puntajes y los divido entre Entre el número de puntajes. exacto, entonces tenemos 2 más 2, 4, más 3, 7, más 4, 11, ¿cierto? 11 lo divido entre 4. 4 es la n. Eso quiere decir que la media 1 es de 2.75. Saquen ustedes la media 2. Punto 1.75. 1.75. Perfecto. 1.75. ¿Ok? Y ahora hay una ligera modificación, ¿verdad? De lo que ustedes vieron, que recuerdan que vieron sigma y toda la cosa. Aquí nosotros vamos a trabajar con S. Ustedes ven aquí en la fórmula, por ejemplo, les aparece S1. S1 es desviación estándar de la media 1. Entonces vamos a sacar S1 y S2. ¿Quién recuerda cómo era la fórmula? Se la coloco por acá. Desviación entonces, para los puntajes que nosotros tenemos, vamos a sumar a X. ¿Verdad? Eso quiere decir que tenemos 2 más 2 más 3 más 4. Luego nosotros vamos a dividir, bueno, mejor se las coloco para no perderlas. ¿Saben qué? Mejor, espérenme un segundo y les pongo la presentación para no estar copiando. Curva normal, medidas de dispersión. Fórmula para los puntajes crudos. Okay. Vamos a ver qué me pusieron por ahí en el chat. Ok, entonces vamos a trabajar aquí entonces entre estos valores. Vamos a hacer una frecuencia simple. Vamos a trabajar con esta, que es la sumatoria de X entre N y aquí está. La sumatoria entonces de X al cuadrado entre N. Eso quiere decir que nosotros teníamos, si ustedes recuerdan, las X que teníamos para cada uno de ellos eran. Vamos a ver. Rayar aquí, teníamos. Eso es lo malo de estar utilizando que se me borra. 2, 2, 3 y 4. 2, 2, 3 y 4. Quiere decir, al cuadrado entonces nosotros vamos a tener 4, 4, 9 y 16. Subamos 8, 9, 17 y 16. 3. Recuerden que esa es la sumatoria de X al cuadrado. ¿Hasta ahí vamos bien? No me han perdido, ¿verdad?
Perfecto. Ok. Y terminen de hacer entonces aquí el procedimiento. Sumatoria de x al cuadrado. Entre 4. Okay. Segundo. No, saben que este les va a salir muy complicado. Me da un segundo y mejor lo voy haciendo yo a mano, porque ya se me están borrando las yemas de los dedos para trabajar. Ok. Vamos a empezar desde cero, que lo voy a ir haciendo yo aquí a mano en mi propio cuaderno. Ok. Porque ya en lo que apunto un valor, se me escapa el siguiente. Por ahí ya tenemos la presentación y tenemos nuestra fórmula. Lo de organizar. Ok, y copio los valores. 2, 2, 3, 4 para la media 1, para la media 2. La media 1 era 2. ¿Me recuerdan, por favor? 2 puntos. 3, 4, 11, entre 4, 2.75. Y para la media 2, 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Y 4, 7, entre 4. 2.75 y 1.75, ¿cierto? Sí era, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Sí, así era. Perfecto. Ok. Sí, tenemos los valores, tenemos las medias y por acá estos valores. Perfecto. Entonces ahora vamos a tomar el valor, ¿verdad?, que nosotros tenemos en esta fórmula, porque recordemos que aquí nosotros estamos utilizando la fórmula para puntajes no procesados. Vamos a sacar la sumatoria de x al cuadrado, ¿verdad?, que era, ¿recuerdan? 4 más 4 más 9 más 16, para darme un total de 33, para la media 1, y en el otro lado, 1, 1, 4 y 9, para darme un total de 5, 6 y 9, 15. ¿Ok? Entonces, para la media 1 que nosotros vamos a tener de desviación estándar, la sumatoria es de, recuerden, ya teníamos ese valor, 33 entre n, ¿verdad?, que es 4, y le restamos la media, que es 2.75. ¿Se vamos bien? Esa media está elevada al cuadrado. Se lo voy a copiar aquí. Ese se lo voy a copiar. Reponiendo estos valores, entonces tenemos raíz cuadrada de sumatoria de x al cuadrado, que era 33, entre 4 menos 2.75 al cuadrado. ¿Ok? Quiero que lo vayan haciendo ustedes por su cuenta.
¿Cómo le fue? Lick, pregunta. Primero se divide 33 entre 4 el resultado, ¿verdad? Luego 2.75 al cuadrado. Luego los resultados de esos dos se restan. Así es. Exactamente. Pero Ok, recuerden que siempre entonces me tiene... dio 2.75. Ah, pero le hace falta entonces un valor. Ok, vean, 33 sobre 4. Eso me da, y perdón, menos 2.75 al cuadrado. ¿Cierto? 2.75 al cuadrado, ¿cuánto es? Eso es lo primero que yo les hago que se pregunten ustedes. 7.56. 7.56. Resto entonces esto, 8.25 menos 7.56 para un valor de 0.69. Y raíz cuadrada de 0.69. Es 0.83. Perfecto. Muy bien. Ahí a Angie le faltó la raíz cuadrada. ¿Estamos bien? Sí, ya, Lick, ya lo entendí. Perfecto. Vayan trabajando el siguiente. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Bien. ¿Cómo le fue? Total es igual, es 0.83. Es el mismo valor. A ver, ¿a quién le dio el mismo valor? Y se está preguntando por qué dio este valor.
0.82. Es el 0.83. ¿Ok? Y voy de nuevo. Raíz cuadrada de 15 sobre 4 menos 1.75 al cuadrado. ¿Okay? Raíz cuadrada de 15 sobre 4, 3.75 menos 3.06. Cuadrada de esto es 0.69 para darme. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿O no estamos? ¿Y por qué dio igual? Bueno, ya vamos a empezar a ver esto. Porque aquí nosotros estamos utilizando, ¿verdad? Valores entre estas medias. No importa que haya sido igual, porque aquí lo que vamos a llegar, para que ustedes vayan viendo, lo que vamos a llegar al final es que se va a aceptar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque no hay diferencias significativas. Se los estoy adelantando desde ahorita. Para que ustedes terminen de hacerlo en casa, ¿ok? Para que ustedes terminen de hacerlo en casa, el valor que va a dar entonces es de 1.49. Pero la diferencia acá es que ustedes se van a dar cuenta de estos valores, sobre todo porque van a encontrar que la hipótesis como tal se acepta, la hipótesis nula, porque no van a encontrar diferencias significativas a nivel estadístico entre ellas. ¿Ok? Entonces termínenlo entre ustedes, pero este es un ensayo. La siguiente semana, cuando hagamos este mismo ejercicio, lo vamos a desarrollar, pero con otra prueba. Porque ahí es donde les quiero mostrar la diferencia de utilizar la prueba apropiada. Ahorita lo hicimos con Z, pero la próxima semana que les enseña a aplicar y a hacer la prueba para específicamente la prueba T, que es para muestras menores a 30 individuos, ahí vamos a encontrar algunas diferencias interesantes. ¿Estamos? ¿Dudas? No, licenciado. Ok. Bueno, entonces ya me di cuenta de cómo va a ser más o menos la dinámica con ustedes. Así que, ok. Vean, les quiero hacer la siguiente propuesta. Quisiera darles clases toda la otra semana, así como lo hicimos ahorita. Es un poquito de teoría, vamos haciendo práctica, vamos haciendo el ejercicio. Quiero darles martes, obviamente martes y jueves, pero de repente si el miércoles pudiéramos trabajar, de repente una horita como trabajamos el día de hoy, creo que se pueden ver beneficiados todos. ¿Les parece? Eso lo podemos conversar el día martes, no tengo ningún problema. Pero el martes sí van a ser las 2 horas por lo menos. ¿Estamos? Estamos. Una consulta. Ahorita Dígame. que entreguemos la guía, también se entregará la pregunta 9, o sea, los ejercicios. No, todavía no. Todavía no. Ahorita lo que quiero que me entreguen es la teoría. Y esos ejercicios al final los van a subir ahí mismo en la... Y se los mandamos al correo. No, ya está habilitado el espacio para que ustedes lo puedan subir. Ah, ok. Listo. Sí, perdonen que no les pude abrir. Entonces hoy pero solo subimos la teoría. solo la teoría. Ok. Ok, entonces
nos vemos el día martes. Vayan avanzando por ahí. No, eso es en psicoficio, perdón. Ya les iba a decir de que había unas personas que me escribieron de que no tenían nota en un examen. Pero eso es en psicoficio. Así que nos vemos el día martes, mismo horario. Vayan avanzando, como les dije. Vayan trabajando. Recuerden que este fin de semana tienen el curso de SPSS. Entonces no se duerman con eso tampoco. Son 10 puntitos casi que regalamos. Feliz fin de semana, Kelly, perdón. Si quieres se queda. No me acuerdo. Gracias, buenas noches. Ok, me Buenas quedo. noches.